Capítulo 5. Ranulf marcha a la granja de la viuda Gibberty. Pero Endymion Lear estaba en lo cierto. La razón no es más que una droga, y sus efectos no pueden ser permanentes. Miss Nathaniel pronto volvió a sufrir la enfermedad de la vida, como lo había hecho siempre. Al fin y al cabo, no podía negar que había oído otra vez la nota en la voz de Endymion Lear cuando le estaba cantando a Ranulf, y este hecho lo atormentaba si se ponía a cavilar sobre el asunto. Pero esto no bastaba para que desconfiara del médico. Era posible oír la nota, estaba convencido de ello, en las voces de los más inocentes, exactamente de la misma forma que el canto socarrón del grillo puede surgir de un grupo de alondras o gorriones. Pero estaba claro que él no iba a consentir que Lear se llevara a Ranulf a aquella granja del oeste. En cambio, el muchacho estaba deseoso, más aún, ansioso por irse, pues cuando aquella mañana se había quedado a solas en el salón con Endymion Lear, éste le había espoleado la imaginación con los encantos del lugar. Cuando Miss Nathaniel le preguntó sobre qué otras cosas había hablado con el doctor, el chico le contestó que éste le había hecho muchísimas preguntas sobre el extraño hombre verde que había visto bailando, y le había hecho repetir varias veces lo que le había contado exactamente. Él me dijo, explicó Ranulf, que me cantaría para que me encontrara bien y contento, y justo cuando yo estaba empezando a sentirme maravillosamente, entraste de sopetón, padre. Lo siento, muchacho, pero ¿por qué al principio gritaste tanto y me rogaste que no te dejara a solas con él? Ranulf se mostró inquieto y bajó la cabeza. Supongo que fue como con el queso, contestó avergonzado. Pero padre, yo quiero ir a esa granja. Déjame ir, por favor. Durante varias semanas, Miss Nathaniel se negó en todo momento a dar su consentimiento. Estuvo con el muchacho tanto tiempo como sus negocios y obligaciones oficiales se lo permitieron, e intentó buscarle ocupaciones y entrenamientos que le enseñaran una cadencia distinta. Ya que las palabras de Endymion Lear, a pesar de haber tenido tan escaso efecto sobre su afección espiritual, habían hecho en él una mella imperecedera. Sin embargo, veía con claridad que Ranulf estaba marchitándose día tras día, y que sus conversaciones se convertían en más y más fantasiosas, y temió que su objeción a que el muchacho fuera a la granja se debiera exclusivamente a un deseo egoísta de mantenerlo a su lado. Hempy se mostró a favor de su partida, cosa bastante extraña. La actitud de la anciana con respecto a todos los asuntos resultaba curiosa. Nada la habría convencido de que no fue la fruta de las hadas lo que Willy Wisp le había dado al muchacho. Ella dijo que lo había sospechado desde un principio, pero que haberlo mencionado no habría hecho bien a nadie. Si no fue eso, ¿qué fue entonces?, preguntó ella con desdén. ¿Cómo es en realidad Willy Wisp? Abandonó su puesto de trabajo y el salario que se le debía también durante las 12 noches de la Natividad, y cuando un perro o un criado se ausentan tan repentinamente en esa época del año, todos nosotros sabemos qué pensar. ¿Y qué tenemos que pensar, Hempy?, inquirió Miss Nathaniel. Al principio, la anciana se limitó a negar con la cabeza y a adoptar un aire misterioso, pero al final le contestó que en las zonas rurales existía la creencia de que cuando había un hada entre la servidumbre, a ésta se le obligaba a regresar a su propia tierra en una de las 12 noches después del solsticio de invierno. Y si era el caso que entre los perros había uno que pertenecía a la jauría del duque Aubrey, el animal aullaba y aullaba en esas noches, hasta que lo dejaban salir de su caseta y a continuación desaparecía en la oscuridad y nunca más volvía a ser visto. Miss Nathaniel gruñó de impaciencia. Bien, usted ha sido quien me ha obligado a desembuchar, y aunque es el alcalde y el sumo senescal, no puede gobernar sobre mis ideas. Tengo derecho a tenerlas, gritó Hempy con indignación. Mi buena Hempy, si realmente crees que el muchacho ha comido cierta cosa, todo lo que puedo decir es que no pareces nada preocupada por ello.
¿Y qué iba yo a conseguir poniendo la cara larga y pareciéndome a una de las viejas estatuas que hay en el campus de Grammari? Me gustaría saber a mí. Volvió a la carga Hempy y añadió con un expresivo movimiento de cabeza. Además, sea lo que sea que suceda, nada malo ocurrirá a los Chantecler. Mientras exista entre brumas, los Chantecler prosperarán. De manera que ni a las duras ni a las maduras me verá usted preocupada. Pero si yo fuera usted, Maisnat, le daría permiso al muchacho para que él haga lo que quiera. No hay nada mejor para una persona enferma que dejar que se salga con la suya, ya sea un niño o un hombre hecho y derecho. La voluntad propia para un hombre enfermo es como la hierba para un perro enfermo. La opción de Hempy influyó sobre el alcalde más de lo que a él le hubiera gustado reconocer, pero fue una conversación que mantuvo con Mumchance, el capitán de la guardia de entre brumas, quien al fin lo indujo a permitir que el chico se saliera con la suya. La guardia combinaba las funciones de una guarnición con las de un cuerpo de policía, y Miss Nathaniel había encomendado a su capitán hallar el paradero de Willy Wisp. Resultó ser que el bribonzuelo era bastante familiar para la guardia, y Munchausen confirmó lo que Endymion Lear dijo acerca de haber revuelto toda la ciudad con sus trastadas durante los pocos meses que había estado al servicio de Miss Nathaniel. Pero desde su desaparición en Navidad, nada se sabía de él en la ciudad, y el capitán no pudo encontrar ningún rastro suyo. El alcalde estaba que echaba humo y protestó un poco ante la ineficiencia de la guardia, pero en el fondo de su corazón se sintió aliviado. Le quedaba el temor de que Hempy tuviera razón y que el médico se equivocara, y que hubiera sido la fruta de las hadas lo que Ranulf había comido realmente después de todo. Pero lo mejor era no remover el asunto. Temía que si confrontaba los hechos con Willy Wisp, estos podrían reavivarse y hacer daño. Pero, ¿qué era lo que le estaba diciendo Munchausen? Según parecía, en los últimos meses se había producido un aumento en el consumo de la fruta de las hadas, en los distritos bajos de la ciudad, claro está. «Esto ha de pararse, ¿ha oído?», exclamó Miss Nathaniel con vehemencia. «Y es más, los traficantes deben ser capturados y encerrados en prisión, absolutamente todos. Este asunto ha ido demasiado lejos». «Sí, Su Excelencia», respondió Munchausen impasible. «Esto ha sido así desde la época de mi predecesor, si Su Excelencia perdona la expresión». El capitán sentía debilidad por las palabras difíciles, pero tenía la impresión de que resultaba presuntuoso usarlas delante de sus superiores. «Y desde la época de su predecesor, y antes también, y no es bueno tratar de ser más listos que nuestros antepasados. A veces pienso que podríamos también intentar capturar al Dapple y meterlo en prisión, así como a todos los contrabandistas, pero estos son tiempos tristes, Su Excelencia, tiempos tristes. Los aprendices quieren ser maestros y cualquier mercader de poca monta quiere hacerse senador, y cualquier sucio golfillo se insolenta con sus mayores. Verá, Su Excelencia, yo veo y escucho lo mío en el desempeño de mi oficio. Si me perdona la expresión, pero lo que a uno le dicen sus ojos y sus oídos no viene en palabras y no resulta fácil explicar a los demás su significado. No más que a los gansos le digan a uno cómo saben que va a llover. Se rió disculpándose. Pero no me sorprendería, no me sorprendería que hubiera alguna cosa cocinándose. Por el sol, la luna y las estrellas, Munchausen. No me venga con acertijos, exclamó el alcalde irritado. ¿Qué me está queriendo decir? El capitán cambió de posición, sintiéndose incómodo. Está bien, Su Excelencia. Las cosas están así. La gente está empezando otra vez a mostrar un gran interés por el duque Aubrey. Lo cierto es que todas las muchachas llevan algunas salvajas de oropel con su imagen, así como otros de hiedra y cebollas albarranas de imitación, prendidos en los sombreros, y no hay una mala calle de esta ciudad donde todas las cacatúas que traen los marineros no le graznen a uno desde sus jaulas, que el duque volverá para vengarse, y otros disparates parecidos, y... Mi buen Munchausen, le interrumpió Miss Nathaniel con impaciencia. El duque fue un soberano granuja que murió hace más de 200 años. No creerá usted que va a resucitar, ¿verdad?
Yo no digo que vaya a hacerlo, Su Excelencia, contestó evasivamente el capitán, pero sí que cuando entre brumas habla de él, en general se avecinan los problemas. Recuerdo cómo el viejo Trispán, que era capitán de la guardia cuando yo era un chaval, solía decir que hubo mucha cháchara de esa clase antes de la gran sequía. Monsergas. Y desechó inmediatamente las teorías de Munchausen sobre el duque Aubrey. Más le perturbó mucho lo que le dijo sobre la fruta de las hadas, y empezó a creer que Endymion Lear había acertado al sostener que Ranulf estaría mejor lejos de la tentación, el Swan on the Depot, que en Entre Brumas. Así pues, tuvo otra entrevista con Lear. En unas palabras, estaba decidido que tan pronto como Dama Marigold y Humpy prepararan al chico para el viaje, sería enviado a la granja de la viuda Gibberty. El doctor dijo que él quería buscar hierbas por los alrededores y que estaba dispuesto a escoltar al muchacho hasta allí. Miss Nathaniel, naturalmente, hubiera preferido con mucho ir él mismo, pero iba en contra de la ley que el alcalde abandonara Entre Brumas o su distrito. En su lugar, decidió enviar a Luke Hempen, el sobrino nieto de la vieja Hempy. Era un muchacho de unos 20 años que trabajaba en el huerto y siempre había sido el criado fiel de Ranulf. Una hermosa y soleada mañana, una semana más tarde aproximadamente, Endymion Lear llegó cabalgando hasta la casa de los Chanticleer para buscar a Ranulf, que lo esperaba impaciente, calzando botas con espuelas y ofreciendo un aspecto mucho más suyo que el que había tenido los últimos meses. Antes de que Ranulf montara, su padre dejó caer una lágrima o dos, lo besó en la frente y le susurró: «Los grajos negros se marcharán lejos, hijo mío, y tú volverás, moreno como un tizón y alegre como un saltamontes. Y si me necesitas, solo tienes que enviarme un mensaje con Luke, y estaré contigo tan rápidamente como los caballos puedan galopar, lo permita o no la ley». Y desde la celosía del extremo superior de la casa aparecieron la cabeza y los hombros de la vieja Hempy, con su gorro de dormir, y agitando el puño gritó: «Y así pues, joven Luke, si no velas por mi muchacho, me las pagarás muy caro». Muchas miradas curiosas se posaron sobre la pequeña comitiva a caballo mientras iba al trote por las calles empedradas. Las señoritas Lettice y Rosie Prim, las dos rollizas hijas del relojero principal, que volvían de hacer la compra, pensaron que Ranulf estaba encantadoramente apuesto a caballo. Aunque, añadió la señorita Rosie, por ahí se dice que es un poco raro, y es una verdadera pena. Hay que reconocer que es pelirrojo como su padre. Bien, Rosie, replicó la señorita Lettice, pero al menos no se le tapa con una peluca negra, como cierto aprendiz que sé. Y Rosie se rió y asintió. Muchas mujeres, al verlos pasar, enviaban bendiciones a Endymion Lear, añadiendo que era una pena que él no fuera el alcalde y el sumo senescal. Y varios hombres de aspecto rudo fruncían el entrecejo amenazadoramente al paso de Ranulf. Pero mamá Tibbs, la lavandera medio loca, que a pesar de sus 40 primaveras, danzaba con más brío que cualquier doncella, y por consiguiente estaba muy solicitada como compañera en los bailes tabernarios, que tan importante papel desempeñaban en la vida de las gentes de Entre Brumas, la chiflada y de mala fama mamá Tibbs, de expresión extrañamente noble e inocente, lanzó un ramillete de flores a Ranulf y le cantó con su voz penetrante y cantarina: «Kikiriki, kikiriki, el pequeño maíz se dirige a la tierra donde todos los huevos son de oro». Pero nadie prestó atención a lo que mamá Tibbs pudo querer decir. Nada que valga la pena referir ocurrió durante el viaje a Swan, con excepción de todas las cosas agradables e incesantes propias del campo en verano. Había hayedos que vadeaban las abruptas riberas entre sus hojas caídas, campos difuminados completamente por las ulmarias de las acederas, ancianas curtidas gritando a sus cabras, acacias en plena floración y sauces con el soplo del viento convertía en blancas flores. De vez en cuando, cometas terrestres atravesaban y estremecían los parajes con su belleza, el destello azul de un martín pescador o la estela rojiza de un zorro a la carrera. De vez en cuando,
y a lo lejos, por aquí y por allá, inmóviles y en completo silencio, cerca del Dapple, podían verse los tejados rojos de las aldeas, las menos vanidosas de todas las cosas hermosas, pues nunca contemplaban su propio reflejo en las aguas, sino que observaban impasibles el horizonte. Había castillos en ruinas, cubiertos de hiedra, el distintivo del antiguo régimen, trepando a voluntad, y por el interior de la hiedra había palomas que buceaban y parecían dejar una estela de amatista, como cuando un grupo de hojas de color verde, botellas salen disparados con un tono púrpura, porque sabemos que esconde violetas. Y daba la impresión de que las torres redondas de los castillos estaban tan firmemente incrustadas en el cielo que para alcanzar el lado opuesto uno tendría que abrir un pasillo por el mármol celestial. El sol se puso y nuestros jinetes contemplaron cómo el color desaparece paulatinamente del mundo. ¿Era ese árbol verde en realidad o era solamente el recuerdo de que había sido verde hace tan solo unos segundos? Y la ninfa que todos los viajeros persiguen y todavía ninguno ha conseguido capturar nunca, la blanca avenida que los ilumina trémulamente y les hace señas en el crepúsculo. Estas cosas eran visiones familiares para los entrebrumeses, pero al tercer día, por el bien de Ranulf, el viaje se estaba haciendo en cómodas etapas. Todo empezó a adquirir un aspecto diferente, en especial los árboles, pues las acacias, las hayas y los sauces eran vivos familiares, perpetuamente murmurándose a sí mismos su secreto. Dieron paso a los alcornoques y a los olivos. Al principio parecían obras de arte inanimadas, y Ranulf exclamó: «Oh, mirad esos árboles tan extraños. Son como las antiguas estatuas de los muertos que hay en los campos de Gramari». Pero también era como una antigua tragedia escrita, ya que si la experiencia humana o sobrehumana y el conflicto trágico de los individuos pueden expresarse con formas plásticas, podía pensarse que el viento había torcido a aquellos árboles torturados, otorgándoles la forma espiritual de algún antiguo drama. Los pinos y los olivos, por su parte, no pueden crecer muy lejos del mar, y sin duda el mar se extendía hasta el este de Entre Brumas. ¿En qué se estaban alejando de ese punto a cada kilómetro recorrido? Era el mar más allá de las colinas de la marca élfica, el mar invisible del reino de las hadas, el que hacía florecer aquellos pinos y olivos. Ya estaba bien entrada la tarde cuando llegaron a la aldea de Swan-on-the-Depot, una veintena de casas diseminadas alrededor de un triángulo de campo comunal improductivo en el que crecían olivos y raquíticos árboles frutales, y que se utilizaba como el vertedero de la aldea. En la distancia se apreciaban las pequeñas ondulaciones cubiertas de pinos en las colinas del confín. Un hermoso fondo que permanecía inmutable a los colores cambiantes de las estaciones. Es más, confería dignidad y trascendencia a todo lo que crecía, yacía o se representaba delante de ellas. Es por eso que, cuando nuestra comitiva pasó a caballo por su lado, dio la impresión de que los niños que estaban jugando en el vertedero de la sucia zona comunal, vestidos con delantales azules, representaban sobre el fondo del destino alguna escena atroz, similar a la expresada por las formas de los pinos y olivos. Cuando dejaron atrás la aldea, tomaron un camino de carro que salía de la carretera hacia la derecha. Conducía al interior de un valle, cuyos suaves e inclinadas laderas estaban cubiertas de viñas y campos de maíz. En ocasiones la trayectoria de los viajeros atravesaba algún bosquecillo de alcornoques de troncos desnudos, pues su corteza ya había sido desprendida, y por todas partes había arbustos bajos, nervudos y aromáticos acosados por las abejas. A cada paso parecía que las colinas se acercaban y los pinos que las cubrían emergían de la alfombra de brezal en una suerte de relieve coagulado, de forma que ofrecían el aspecto de una gruesa capa verde de berros sobre un estanque de agua estancada de color púrpura. Al fin llegaron a la granja,
una antigua y bonita casa señorial que se alzaba entre un grupo de graneros de techos rojizos. Estaba flanqueada a cada lado, a la manera de un escudo heráldico, por 2 plátanos cuyos troncos veteados tenían un enorme perímetro. Fueron recibidos por los ladridos de 5 o 6 perros, y esto dio lugar a que la viuda se apresurase a salir acompañada de una bonita muchacha de unos 17 años, a la que presentó como su nieta Hazel. Aunque contaría unos 60 años por aquel entonces, la viuda Gibberty era una mujer asombrosamente hermosa, alta, de aspecto imponente, y cuyo cabello alguna vez debió de tener tantas sombras rojizas y castañas como un lecho de alelíes encendidos por el sol. A todo esto llegaron un par de hombres para llevarse los caballos, y los viajeros fueron conducidos hasta sus habitaciones. Como correspondía al hijo del sumo senescal, la habitación que se le dio a Ranulf era evidentemente la mejor. Era amplia, de bonitas proporciones, y pese a las ropas de cretona y al sencillo mobiliario propio de una granja, y a pesar incluso de la áspera estera en el suelo en lugar de alfombra, conservaba inequívocos indicios de la antigua magnificencia de cuando la casa perteneció a nobles en lugar de granjeros. Por ejemplo, el techo era una exquisita muestra de los techos lisos esmaltados, propios de la arquitectura doméstica del período del duque Aubrey. En Entrebrumas había uno de tales características en el dormitorio de dama Marigold, la cual clavó en él la mirada mientras daba a luz a Ranulf, como todas las madres de los Chantecler lo habían hecho en las mismas circunstancias, y sus colores y dibujos se confundieron inextricablemente con su dolor y delirio. A Endymion Lear lo alojaron al lado de Ranulf, y a Luke le cedieron una agradable y espaciosa habitación en el desván. Ranulf no estaba cansado lo más mínimo por el largo viaje, eso dijo. Sus mejillas estaban coloradas, los ojos le brillaban, y cuando la viuda lo dejó a solas con Luke, dio 2 o 3 brincos de júbilo y exclamó: «Me encanta este lugar, Luke». A las 6 de la tarde sonaron fuertes campanadas en el exterior de la casa, supuestamente para avisar a los trabajadores de que la cena estaba preparada y que, como la viuda les había anunciado, sería en la cocina. Ranulf y Luke estaban muy hambrientos y se apresuraron a bajar. Era una enorme cocina que abarcaba la longitud de la casa entera. En los viejos tiempos había sido el salón de los banquetes. Estaba sólidamente abovedada en piedra, y también de piedra era la chimenea, decorada en alto relieve con cráneos, flores y arabescos de hojas, omnipresentes en el arte de Dorimer y flanqueada por 2 gigantescos morillos de cobre. El suelo estaba alicatado con un mosaico de losas marrones, rojas y azul grisáceas. Ocupaba el centro de la habitación una mesa larga y estrecha, dispuesta con platos y tazas de peltre, para los trabajadores y sirvientes de rostros relucientes por efecto del reciente enjabonado y los refregones que acudieron en gran número. Todos se quedaron de pie en grupitos al fondo de la estancia, sonriendo y presa de la timidez ante la presencia de huéspedes. De acuerdo con las viejas y buenas costumbres de los hidalgos, comían con sus señores. Fue una cena sumamente deliciosa. Un gran jamón ahumado servido con prímulas encurtidas, carne en gelatina, pastel de ciervo y, en honor de los distinguidos invitados, un gran cisne asado. El vino era de las propias viñas de la viuda y estaba aderezado con miel y moras. La mayor parte de la conversación corrió a cargo de la viuda y de Endymion Lear. Él le preguntó si se había cogido muchas truchas aquel verano en el Dapple y qué librea tenían. La viuda Gibberty le contestó que hacía poco se había capturado un salmón que alcanzó los 4,5 kilos. De repente, Ranulf, que había estado mastica en silencio, les dirigió la mirada que en esa sonrisita suya que la gente siempre encontraba un tanto desconcertante, y dijo: «Esto no es una conversación de verdad.
Así no habla de verdad la gente. Esto son palabras fingidas. La viuda pareció muy sorprendida y más enfadada aún, pero Endymion Lear se rió con ganas y le preguntó qué quería decir con conversación de verdad, mas no consiguieron arrancar de él respuesta alguna. Pero Luke Hempen, de una manera vaga y difícil de expresar, comprendió lo que quería decir. La conversación entre el doctor y la viuda no había sonado auténtica. Era como si las palabras tuvieran un doble significado que solo ellos conocían. Algunos minutos más tarde, un anciano con muchas arrugas y ojos muy relucientes entró en la estancia y se sentó en el extremo más apartado de la mesa. Y entonces fue cuando Ranulf dio un buen susto a todos, pues dejó de comer y miró fijamente y en silencio al recién llegado unos segundos. Después profirió un alarido desgarrador. Todas las miradas se clavaron en él con asombro, pero el muchacho se quedó sentado, como si estuviera petrificado, con los ojos abiertos como platos y fijos en el anciano. Vamos, vamos, amiguito, exclamó Endymion Lear tajante. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué le sucede, pequeño maes?, le preguntó la viuda, pero él continuó en silencio, señalando al anciano, que estaba observando de reojo, sonriendo con suficiencia y provocación, con evidente placer por haberse convertido en el centro de atención. Está asustado por Portunus, el tejedor, dijeron las muchachas riéndose tontamente. Y las palabras Portunus, el viejo Portunus, el tejedor, corrieron de boca en boca por ambos lados de la mesa. Sí, Portunus el tejedor, exclamó la viuda Gibberty en voz alta y un atisbo de amenaza en la mirada. ¿Y quién, me gustaría saber, no quiere a Portunus el tejedor? Las muchachas bajaron la cabeza y los hombres se rieron disimulada y desdeñosamente. Y bien, añadió desafiante la viuda, silencio. ¿Y quién? Continuó indignada. ¿Quién es el amigo fiel más hábil y atento que se puede encontrar en 30 kilómetros a la redonda? Se calló y fulminó con la mirada a todos los comensales. A continuación repitió la pregunta. Como si con la vista la estuvieran empujando, la concurrencia murmuró. Portunos. Y si los quesos no cuajan, ni llega a hacerse la mantequilla, ni el vino forma una buena espuma, ¿quién viene a remediarlo? Portunus, murmuró el respetable. ¿Y quién está siempre dispuesto a echar una mano al servicio, rompiendo o sujetando el cáñamo, preparando el lino o hilando? ¿Y quién, al acabar su trabajo, nos toca melodías con su violín? Portunus, murmuró el respetable. Hassel levantó la vista del plato y lanzó una mirada que centelleaba de enfado y desafío. ¿Y quién? Gritó la muchacha con estridencia. ¿Quién se sienta al fuego cuando cree que nadie lo observa y asa ranas pequeñas que aún están vivas y se las come? Portunus. A cada palabra su voz se iba elevando como un pájaro, más y más, pero al pronunciar la última palabra fue como si ese pájaro, al llegar al techo, se desplomase sin vida, y Luke la vio cómo se estremecía bajo las frías e indignadas miradas de la viuda. Y también había advertido algo más. En Dorimer, en las casas de los labradores acomodados y del campesinado, era costumbre colgar un ramillete de hinojo seco de la puerta de cada habitación. Se creía que el hinojo tenía el poder de mantener a las hadas alejadas, y cuando Ranulf profirió su inquietante alarido, Luke, tan instintivamente como un papista medieval, había hecho el signo de la cruz, miró hacia la puerta en busca de la visión tranquilizadora de la familiar hierba, pero no había hinojo en la puerta de la viuda Gibberty. Los hombres sonrieron y las muchachas se rieron con disimulo ante aquel arrebato de Hassel, y se produjo un incómodo silencio. Entretanto, Ranulf parecía haberse recuperado de sus temores y se disponía a seguir con su cena impasiblemente, mientras que la viuda le decía con tono tranquilizador: «Recuerde mis palabras, pequeño maíz. Acabará queriendo a Portunus como todos nosotros. Confíe en él y sabrá dónde las truchas remontan las aguas y dónde podrá hallar los nidos de todos los pájaros. ¿Verdad, Portunus?»
Y el anciano, complacido, se rió entre dientes y los ojos le brillaron. Lo conozco desde hace 20 años, continuó la viuda. Es el tejedor de estos pagos y hace la ronda de granja en granja. A la sala donde se halla el telar siempre la llaman salón de portunos. Y no hay ningún festejo ni boda donde no toque el violín. Luke, cuyo sentido de la percepción estaba en extremo alerta debido al miedo que acababa de sentir, advirtió que Endymion Lear guardaba un silencio total y que su rostro, al mirar a Ranulf, replicaba desconcierto y algo de inquietud. Al acabar la cena, desaparecieron las muchachas y los trabajadores al igual que portunos, pero los 3 invitados se quedaron sentados escuchando el agradable zumbido de la rueca, de la viuda y de Hassel, apenas sin decir nada, pues el largo día al aire libre los había adormecido. A las 8 se oyó como alguien arañaba la puerta. «Son los niños», dijo Hassel, que fue a abrir la puerta, por la que tímidamente surgieron desde la oscuridad 3 o 4 niños pequeños. «Buenas noches, chicos», dijo la viuda amistosamente. «Venís a por vuestro pan y queso, ¿verdad?» Ellos sonrieron y bajaron la cabeza, cohibidos ante la presencia de los 3 extraños. «Los pequeños de la aldea, Miss Chantecler, hacen turnos para cuidar de nuestro ganado todas las noches», le dijo la viuda a Ranulf. «Hacen su trabajo a algunos kilómetros de distancia, a lo largo del valle, donde hay buenos pastos. Al pastor le gusta regresar a su casa por la noche». «¿Y van a pasarse toda la noche fuera esos pequeños?», preguntó Ranulf sobrecogido. «Claro que sí, y bien que se lo pasarán. Ellos mismos se construyen pequeños refugios con ramas y hacen fuego. Se divierten lo suyo». «Hola, Dina. ¿Qué show? ¿Qué cuentas?» Los niños sonrieron de oreja a oreja, y cuando Hassel les hubo dado el pan y el queso, se escabulleron en la oscuridad que se iba acrecentando. «No confío en la viuda, ni en Endymion Lear, mucho menos en Portunus. Portunus tiene cara de que come niños». «Bien, acá valiendo madres, ya somos 2 entonces». «A mí también me gustaría ir alguna vez», dijo Ranulf. La viuda estaba poniendo objeciones a la idea del muchacho, de pasar toda la noche al aire libre en los refugios de los niños y con las vacas, cuando Endymion Lear intervino con decisión. «Eso son tonterías. No quiero mimos para mi paciente. Ranulf, no veo ninguna razón por la que no deba pasar fuera alguna noche si le divierte. Pero esperemos a que las noches sean más cálidas». Se calló un instante y añadió: «Cuando llegue el solsticio de verano, hablaremos». «Te van a comer las hadas». Permanecieron sentados un poco más, hablando poco y empalmando un bostezo con otro. La viuda sugirió que ya podían irse todos a dormir. Se distribuyeron velas caseras de cebo para todos excepto para Ranulf, cuya relevancia social quedó subrayada por una vela de cera hecha en entrebrumas. Endymion Lear se la encendió y la sostuvo con el brazo extendido, y comprobó la llama, manteniendo la cabeza un poco ladeada y los ojos relucientes. «3 veces sea bendita esta hierbecilla», dijo con enigmática voz, «hierba de grasa, de tallo cereo y flor de llama. Eres más potente contra los hechizos, los temores y las invisibles amenazas que el hinojo, el díctamo o la ruda. Salve, antídoto sobre la belladona. A ti, que floreces en la oscuridad, cuyas virtudes son dar sosiego y sueño sereno. Que te bendigan los enfermos, las parturientas, qué cosa más horrible. Aquello con el espíritu angustiado y todos los niños». «No diga payasadas, Lear», dijo bruscamente la viuda, con una voz bastante diferente a la de la campechana cortesía que había empleado para dirigirse a él hasta aquel momento. Un perspicaz observador podría haber pensado que en realidad había más confianza entre ellos que la que debía entrever. Por primera vez en su vida, Luke Hempen tuvo dificultades en conciliar el sueño.
Una y otra vez durante la semana anterior, su tía abuela le había recalcado, agitando amenazadoramente su viejo puño, que si algo le ocurría a Miss Ranulph, ella le haría responsable, y ya antes de abandonar entre brumas, el honrado, aunque ni mucho menos heroico muchacho, había sentido cierto miedo, y los diversos y extraños incidentes que había tenido lugar aquella noche no lo tranquilizaron precisamente. Al fin ya no pudo aguantar más, de modo que se levantó, encendió la vela, bajó con sigilo por la escalera del desván y llegó recorriendo el pasillo hasta la habitación de Ranulph. También éste estaba despierto, no había apagado la vela y estaba acostado contemplando el fantástico techo. —¿Qué quieres, Luke? —le preguntó irritado. —¿Por qué nadie me deja nunca solo? —Tan solo me preguntaba si se encontraba bien, señor —dijo Luke disculpándose—. Por supuesto que sí. ¿Por qué no tendría que estarlo? Y dio un pequeño salto de impaciencia en la cama. Bueno, tan solo me lo preguntaba. Ya sabe. Vaciló e implorando le dijo: por favor, Miss Ranulph, sea buen chico y dígame qué le ocurrió cuando entró ese viejo y chiflado tejedor. Me dio un buen susto al chillar de esa manera. Ah, Luke, no quieras saberlo, se burló Ranulph. Al final admitió que, de pequeño, había visto con frecuencia a Portunus en sus sueños, y eso es bastante aterrador, ya te puedes imaginar. Luke, muy aliviado, admitió que suponía que debía de serlo. Él no soñaba mucho, ni tampoco tomaba en serio los sueños de los demás. Ranulph advirtió su alivio y cierta expresión maliciosa en los ojos, y dijo: pero hay algo más, Luke. ¿Sabes qué? El viejo Portunus está muerto. Esta vez Luke se alarmó de verdad. ¿Se estaría volviendo loco? Anda ya, Miss Ranulph, exclamó en un tono que trató de que fuera jocoso. De acuerdo, Luke. No tienes por qué creerlo si no quieres. Buenas noches. Me caigo de sueño. Y sopló la vela y le dio la espalda a Luke, quien, así rechazado, se vio obligado a regresar a la cama y se quedó dormido muy pronto. ¿Cómo que el viejo Portunus está muerto? ¿Qué quieres decir con eso, mocoso? Oye, el OBS no quiere funcionar muy bien. No me aparecen No me aparece el chat. Bueno, en el celular sí, pero en el OBS no. Y creo que tampoco sonaron las alertas. Así que sepa qué trae el día de hoy. A ver. Capítulo 6. El viento sopla sobre los retoños de Crabapple. Una semana más tarde, aproximadamente, la señora Hempen recibió la siguiente carta de Luke. Querida tía, confío que al recibo de la presente se encuentre bien, como así lo estoy yo. Recuerdo lo que usted me dijo e intento cuidar al pequeño maíz, pero este es un lugar extraño, y sin duda alguna preferiría que los dos estuviésemos a salvo, de regreso en Entre Brumas. No es que tenga quejas sobre el puchero o el hospedaje, y seguro estoy de que ellos tratan a Miss Ranulph a cuerpo de rey, velas de cera, sábanas de lino y todo cuanto él tiene en casa. Y debo decir también que nunca lo vi con mejor aspecto, ni tan feliz tantos días seguidos. Pero la viuda es muy aficionada al ron, no cabe duda, y demasiado apasionada de la pesca para ser mujer. A veces ella y el doctor pasan fuera toda la noche buscando truchas, aunque nunca se ha visto una en el plato. Y a veces mira tan extrañamente a Miss Ranulph que se me pone la carne de gallina. Y no parece haber cariño entre ella y su nietastra, a la que llaman Hazel, y se dice que, según el testamento del viejo dueño, la granja le pertenece a ella y no a la viuda. Y ella es una señorita estirada, engreída y muy suya. Pero de todas formas me alegro de que esté en la casa, pues a toda la gente de la granja le gusta y juraría que es honesta aunque sea una engreída. Y hay un viejo bobo, al que llaman Portunus, que se parece más a un insulso papagayo que a un hombre, pues no puede pronunciar una palabra que tenga sentido.
Todo lo dice sin ton ni son, y siempre está haciendo diabluras. Es tejedor, y tiene tantas arrugas como mamá Tibbs, aunque toca bien el violín. Y estoy convencido de que la viuda teme por su vida debido a ese pajarraco, aunque no tengo ni idea de la razón, ya que el viejo es bastante inofensivo, aunque en ocasiones un poco malicioso. Algunas veces pellizca a las muchachas hasta que sus brazos tienen tantos colores como la espalda de una caballa, y parece dulce con la señorita Hassel, pero ella no puede aguantarlo, aunque cuando le pregunté por ese hombre, ella me echa un rapapolvo y me dice que me ocupe de mis propios asuntos. Y me temo que la gente de la granja debe de tenerme por un poco vanidoso, pues yo hago lo que me dijo usted y voy a la mía. Porque también estoy convencido de que si me hubiera mostrado más amistoso, como yo suelo ser, me habría enterado de algunas cosas o dos. Y parece que ese viejo tejedor arrugado está cautivado por una antigua estatua de piedra que hay en el huerto. Siempre está brincando de alegría en frente de ella y haciendo muecas como un payaso en la feria. Pero la viuda le tiene miedo. Tan cierto es como que me llamo Luke Hempen, y Miss Ranulph dice cosas tan extrañas de él, cosas que no me rebajaría a escribirlas a una dama respetable. Y yo me alegraría mucho, tía, si usted le pidiera a su excelencia que envíe a alguien a buscarnos, porque no me gusta este lugar, y eso es un hecho, y menos me gusta que no pongan la ramita de hinojo sobre las puertas. Su sobrino nieto afectísimo, Luke Hempen. Hempy la leyó frunciendo mucho el entrecejo, negando con la cabeza y con algún ocasional resoplido de desdén, como por ejemplo cuando Luke le dio a entender que las sábanas de lino de la viuda eran tan delicadas como las de los Chantecler. Luego se sentó algunos minutos, sumida en profundas reflexiones. No, se dijo, mi chico está bien y contento, y esto ya es más de como estaban entre brumas. Estos últimos meses, lo que tenga que ser, será, y nunca sirve de nada preocupar a Maisnat. Por eso no le mostró a Maisnat la carta de Luke Hempen. Por su parte, Miss Nathaniel estaba encantado con los informes que recibía de Endymion Lear sobre las mejoras de la salud física de Ranulph, así como de su estado de ánimo. También el mismo Ranulph escribía breves cartas diciendo lo contento que estaba y cuánto deseaba seguir en la granja. Resultaba evidente que, para emplear las mismas palabras del médico, el muchacho estaba aprendiendo a vivir la vida con una cadencia diferente. El doctor regresó a Entre Brumas y le confirmó lo que le había relatado en las cartas, con sus informes acerca de lo bien y contento que se sentía Ranulph en su vida en la granja. El verano iba llegando poco a poco con su forma acostumbrada y soñolienta a las calles y jardines de Entre Brumas. Las esposas de los senadores y los burgueses se afanaban en las cocinas y en la bodega elaborando licores y confituras. Al atardecer, las calles bullían con chácharas y música. Aprendices que bailaban con las hijas de sus maestros en la plaza pública o en el exterior de las tabernas, hasta que la grisácea penumbra se tornaba más oscura. Los senadores bostezaban cada uno con los discursos del otro y elaboraban los propios tan breves como fuera posible para apresurarse a irse a pescar truchas al Dapple o a jugar a los bolos sobre el césped aterciopelado del ayuntamiento. Y cuando uno de sus navíos traía un cargamento de excepcionales vinos o dulces exóticos, invitaban a cenar a sus amigos y acompañaban sus exquisiteces con sus viejas bromas. Munchausen parecía apesadumbrado y a veces asustaba a su mujer con sombrías premoniciones, pero él había aprendido que de nada servía intentar movilizar al alcalde ni al senado. Miss Nathaniel echaba mucho de menos a Ranulph, pero como continuaba recibiendo informes muy satisfactorios de la salud de su hijo, creía que se habría comportado como un egoísta si no le hubiera permitido que se quedara en la granja, por lo menos hasta que finalizara el verano. Los árboles, tras su prolongado silencio, comenzaron de nuevo a hablar, en amarillo y en rojo, y los días empezaron a encogerse ante los ojos de todos, y el sendero entre
entramado de carpes de maíz Nathaniel se volvió más y más amarillento, y en los días en los que llegaba del Dapple una niebla blanca y espesa, era la única parte de su jardín que no estaba borrosa e indefinida. Ofrecía el aspecto de un par de compases gigantescos y dorados con los de un demiurgo estuviera midiendo el caos. Fue entonces cuando las cosas se desencadenaron. Además, todo empezó en el lugar menos inimaginable de Entre Brumas, la Academia para Jovencitas de la señorita Primrose Crabapple. La señorita Crabapple había pulido, a lo largo de unos 20 años, a las hijas de los prohombres de Entre Brumas, enseñándoles a cantar, a bailar, a tocar la espineta y el arpa, a hacer conservas de fruta y escarcharla, a lavar la gasa y los encajes, a deshuesar pollos sin romperles el espinazo, a modelar bodegones en todos los materiales maleables imaginables, comestibles y no comestibles, cera, mantequilla, azúcar, y a bordar por lo menos en un centenar de puntos diferentes, preparándolas de este modo para convertirse algún día en hábiles esposas de provecho. Porquería. Cuando Dama Marigold, Chantecler y otras damas de su generación fueron alumnas al principio de la academia, la señorita Primrose era una joven ayudante de la gobernanta, muy sentimental y amanerada, llena de ideas disparatadas. Pero las ideas disparatadas y los grandes talentos prácticos a veces van cogidos de la mano, y la sentimentalidad es una cualidad que raramente tiene la más ligera influencia sobre las acciones. De cualquier manera, la ridícula y exagerada ayudante llegó poco a poco a tener en sus manos la dirección total del centro, mientras que la vieja dama a quien perteneció la escuela devino tan maleable ante la voluntad de la señorita Crabapple como la mantequilla, el azúcar o la cera lo eran entre sus hábiles dedos, y al morir la anciana dama le legó la escuela. Esta era una casa de ladrillo rojo, con muchos recovecos y un jardín grande y agradable, que se hallaba un poco apartada de la carretera principal, a casi 2 kilómetros del acceso occidental a Entre Brumas. La academia representaba para las señoritas de Entre Brumas todo aquello que sabían de romanticismo y fantasías. Ellas recordarían los chistes que habían reído en el interior de sus muros, así como los secretos que se habían intercambiado caminando arriba y abajo por sus senderos, entramados mucho más vívidamente que ninguna otra cosa que, más adelante, les hubiera ocurrido. Pero no piensen ni siquiera por un momento que sintieran nostalgia de aquellos días. Las señoritas de Entre Brumas nunca fueron sentimentales. Recordaban sus días de escuela como si se tratara de una vieja canción cómica. Quizá se deba a que siempre recordamos con un toque de añoranza las viejas canciones cómicas. En cualquier caso, esto es todo lo cerca que estaban las damiselas entrebrumenses de llegar a la poesía del pasado. Y cuando Dama Marigold Chantecler y Dama Dreamsweet Vigil y las demás antiguas alumnas se reunieron para tomar silapup y mazapán e intercambiar nuevos puntos para sus dechados, más tarde o más temprano siempre evocaban aquella época divertida y las ridículas actividades de la señorita Primrose Crabapple. «Oh, ¿os acordáis?», solía exclamar Dama Marigold, de cómo quería celebrar lo que ella llamaba el Día de la Madre, cuando íbamos vestidas de blanco y verde, fingiendo que éramos azucenas sobre las tumbas de nuestras madres. «Oh, sí», exclamaba sofocada Dama Dreamsweet. Y mamá se enfadó muchísimo cuando lo descubrió. «¿Cómo se atreve esa morbosa criatura a enterrarme viva de esta manera?», solía decir. Y se reían hasta que las lágrimas les corrían por las mejillas. Cada generación tenía sus chistes propios y sus propios secretos, pero siempre seguían el mismo patrón, exactamente igual que cuando se rompía una taza de porcelana y era sustituida por otra idéntica, en el mismo borde pintado de cebollas, albarranas y hiedra. Había cebollas, albarranas y hiedra por toda la academia, bordadas en las cortinas de cada dormitorio y sobre los
almohadones y las mamparas, pintadas en un friso alrededor de los muros del salón e incluso estampadas sobre las porciones de mantequilla, pues una de las locuras de la señorita Primrose Krabappel era su pasión romántica por el duque Aubrey, una pasión similar a aquella que abrigaban las beatas solteronas anglicanas del siglo pasado, hacia la memoria de Carlos I. Sobre la cama de la directora de la academia colgaba una pequeña reproducción en acuarela del retrato del duque que había en el ayuntamiento, y en el aniversario de su caída, la cual se mantuvo en Dorimer como un día festivo, la señorita Primrose siempre guardaba luto absoluto. Sabía perfectamente que de ella se mofaban sus estudiantes y sus madres, pero esto no cambiaba ni un ápice su actitud hacia ellas, pues era demasiado práctica para permitir que sus sentimientos interfirieran en su medio de ganarse la vida. Cuando perdía los estribos, solía mostrarles desdén por su linaje, considerándolas unas advenedizas e intrusas con un exclusivo valor comercial. Parecía olvidar que ella misma no era más que la hija de un tendero de Entrebrumas, y a veces se imaginaba que los Krabappel habían pertenecido a la aristocracia desaparecida. Era grotesca, también en un aspecto, redonda cara de bollo, ojos diminutos y una boca enorme que, en general, se encogía en una mueca halagüeña. Llevaba siempre un turbante verde y vestía al estilo de los días del duque Aubrey. Sentada en el jardín, rodeada de sus pequeñas y bonitas pupilas, parecía un resplandeciente espantapájaros, colocado allí por un jardinero de gustos barrocos, con el fin de ahuyentar a los pájaros de las cerezas y de las ciruelas. Aunque, más que frutas, las alumnas parecían flores, arvejillas quizá, cuando alegres, recatadas y fragantes, con sus vestidos de muselina cortados todos según el mismo patrón, aunque en diferentes colores, y con sus pequeñas pamelas con volantes blancos, se iban de paseo de dos en dos por las calles de Entrebrumas. En todo caso, era algo dulce y fresco, lo que ellas sugerían en la ciudad. Siempre fueron conocidas como los retoños Krabappel. Recientemente habían pasado por un estado de éxtasis de alegría. Tenían razones para pensar que alguien estaba cortejando a la señorita Primrose, y ese alguien era nada más que el mismo Endymion Lear. Algo anda mal. Él era el médico de la escuela y, por tanto, a todas les resultaba un personaje familiar. Hasta hacía bastante poco, la señorita Primrose había sido una víctima habitual de la lengua viperina del doctor, y muchas veces una joven paciente se había temido que morder la lengua para reprimir las carcajadas de tan pintorescas y mordaces que eran las pullas que le administraba a la desafortunada institutriz. Pero casi todas las tardes de aquel verano, el bastón y el sombrero verde botella, acostumbrados de Endymion Lear, se veían en el vestíbulo de la academia, y ellas se habían enterado que los criados de que sus visitas no eran profesionales, a no ser que dejarse caer por las tardes para jugar a las cartas con sus pacientes y probar sus pasteles y vino de prímula formara parte de las obligaciones de un médico. Además, nunca antes la señorita Primrose se había puesto tantos vestidos nuevos. Quizá se esté preparando el ajuar, se reía disimuladamente Prunella Chantecler, y la mera idea les provocaba convulsiones de regocijo. Pero, ¿de verdad piensas que se casará con ella? ¿Será capaz? Se preguntaba Penstemon Flipper. Si ella es un viejo espantapajo, un viejo ganso, y se dice que él es tan inteligente. Anda, pues será el ganso y el sabio. Se rió Prunella. Supongo que irá detrás de sus ahorros, comentó Viola Vigil asintiendo. O quizá quiera añadirla a su colección de antiguallas, dijo entre risitas Ambrosine Pypowder. O ponerla en su dispensario como una vieja pancarta, sugirió Prunella Chantecler. Pero resultará duro para el duque Aubrey, se reía Munlove Honsuk. Ser derrotado por un viejo y quisquilloso doctor. Sí, afirmó Viola Vigil.
Mi padre dice que es una verdadera pena que ella no pudiera ingresar en las fuerzas armadas del duque Aubrey, porque Viola se rió tontamente y se sonrojó un poco. Sería lo más cerca que hubiera llegado a ser abrazada con fuerza por el duque Aubrey o por cualquier otro. Pero las carcajadas que jalearon esta última agudeza sonaron ligeramente abochornadas, pues los retoños Krabappel la encontraron un poco demasiado osada. A principios de otoño, la señorita Primrose envió sin previo aviso a todos los criados de regreso a sus hogares, en lejanas aldeas, y ante la indignación de los retoños Krabappel, sus plazas las ocuparon. Solo temporalmente, sostuvo la señorita Primrose. Mamá Tibbs, la loca lavandera y una guapa, maquillada y sordomuda mujer de ojos intensamente negros. Mamá Tibbs no hizo sino oficiar de criada indolente, ya que se pasaba la mayor parte del tiempo en la puerta del jardín, agitando su pañuelo a los que por allí pasaban. Y si estaban trabajando y escuchaba el sonido de un violín o una flauta, detenía al instante sus quehaceres y se ponía a bailar, blandiendo desaforadamente al aire la escoba, un calentador de cama o cualquier otro utensilio doméstico que tuviera entre las manos en ese momento. Y en cuanto a la sordomuda, que se trataba de una cocinera bastante buena, aunque quizá no era la más adecuada para trabajar en una academia de señoritas, era conocida en la ciudad como Bawdy Bess, que vendría siendo la caliente o la lujuriosa. Madre mía. Una mañana la señorita Primrose les anunció que había encontrado para ellas un nuevo profesor de danza. El último había sido repentinamente despedido, nadie sabía por qué, y que cuando hubieran acabado sus trabajos de costura podían subir al desván a recibir una clase. Así que ellas se apresuraron a subir al fresco, oscuro y agradable desván que olía a manzanas y de cuyas vigas del techo colgaban racimos de uva para secarse. En el pasado, la academia había sido una casa de labranza, y sobre las paredes, hechas en tableros de roble, estaban grabadas las iniciales entrelazadas de muchos amantes campesinos, muertos hacía centenares de años. A estas, Prunella Chantecler y Monlove Honsucker habían añadido recientemente un monograma formado por las letras PS y EL. Mendigas mocosas. El nuevo maestro de danza era un joven alto, pelirrojo, de rostro pálido y puntiagudo y ojos muy brillantes. La señorita Primrose, quien siempre insinuaba que impartir clase a sus alumnas suponía para los profesores un gran inconveniente personal, solo superado por motivos puramente filantrópicos, se los presentó como el profesor Wisp. Esto me suena que Endymion Lear es parte del reino de las hadas y están haciendo algo para, no sé qué le quieran. Se supone que van a desaparecer las chicas de la academia, pero exactamente por qué no. Y que Wisp de repente vuelva a aparecer aquí. Extraño. Que ha consentido muy amablemente en enseñarles a bailar. El joven hizo una reverencia a sus nuevas discípulas y dirigiéndose a la señorita Primrose dijo: «Señora, me ha acompañado un violinista. Oh, se trata de un singular violinista. Cuánto que oportunos. Son las labores de aguja que usted hace las que lo han traído hasta aquí. Él es tejedor de oficio». Sí. Y un apasionado de los dibujos sobre seda. Además, podría facilitarle algunos hermosos diseños para trabajar con ellos. ¿No es verdad, Portunus? Y el joven dio 2 palmadas. Así pues, como un murciélago caído de las vigas del techo, fue lo que le susurró Prunella a Monlove con un incomprensible estremecimiento. Surgió súbitamente de entre las sombras, con un violín y un arco bajo al brazo, un extraño y marchito anciano, de ojos tan brillantes como los del profesor Wisp, y siendo todo él un repertorio de muecas. «Señoritas», exclamó el profesor Wisp, la mar de alegre,
Les presento a Miss Portunus, violinista de Su Majestad el Emperador de la Luna y bufón en jefe del Señor de los Fantasmas y las Sombras, aunque sus chanzas tienen tendencias a ser silenciosas. Ha hecho un largo viaje, jóvenes damitas, para poner sus pies a bailar. Jo, jo, jo. Y el profesor dio un salto en el aire, como mínimo de 1 metro, y aterrizó sobre las puntas de los dedos de los pies, tan etéreo como un vilano de cardo, mientras que Miss Portunus se frotaba las manos y esbozaba una sonrisa senil. ¡Qué joven tan vulgar! Es exactamente como un buhonero de un día de mercado. Le cuchicheó Viola Vigil a Prunella Chanticleer, pero Prunella, que había estado observándolo atentamente, le cuchicheó a su vez. Estoy segura de que alguna vez ha sido uno de nuestros mozos de cuadra. Yo lo vi solo una vez, pero estoy segura de que es él. ¿Qué tiene en la cabeza la señorita Primrose para contratar como profesores a gente tan baja? Que todos tienen algo que ver con el reino de las hadas, es eso, y se las va a cargar la verga a todas, mijas. Eso va a pasar. Naturalmente a Prunella no le habían contado ningún detalle acerca de la enfermedad de Ranulf. Incluso la señorita Primrose parecía un tanto desconcertada. Allí estaba, boqueando y parpadeando, sin saber evidentemente qué decir. Entonces se volvió hacia el anciano y con sus mejores modales le dijo que estaba encantado de conocer a otro entusiasta de los trabajos de aguja, y dirigiéndose luego al profesor Wisp, añadió con su voz más salamera y empalagosa: «Debo bordar un par de pantuflas para el cumpleaños de nuestro querido doctor, y quisiera que el diseño fuera muy original, de manera que quizá este caballero podría facilitarme gentilmente el dechado». En esto el profesor hizo otra cabriola sensacional y dando palmadas exclamó: «Sí, sí, Portunus es su hombre. Él pondrá a bailar las pantuflas que usted dé al son de sus melodías. Jo, jo, jo». Y él y Portunus se dieron codazos mutuamente y se rieron hasta que las lágrimas les corrieron por las mejillas. Al fin, recobrando la compostura, el profesor le pidió a Portunus que afinara el violín y requirió de las jovencitas que formaran en 2 filas para el primer baile. «Bien, empecemos con Pajarilla», dijo, «pero si eso no es más que un baile de campo para criados de granja», objetó con un mohín Munlove Honeysuck. Y Prunella Chanticleer se acercó con atrevimiento a la señorita Primrose y le dijo: «Por favor, ¿no podríamos continuar con las gigas y cuadrillas de siempre? No creo que a mi madre le guste que aprende cosas nuevas, y Pajarilla es tan vulgar». «Vulgar, cosas nuevas», exclamó el profesor Wisp con estridencia. «Caramba, mi querida señorita, Pajarilla se bailaba a la luz de la luna cuando entre brumas no era otra cosa que un hayedo entre 2 ríos. Es la danza que el pueblo silencioso bailaba a lo largo de la Vía Láctea. Es la danza de las risas y las lágrimas». «El profesor Wisp os enseñará danzas muy antiguas y aristocráticas, querida», dijo la señorita Primrose, reprobándolas. «Danzas como esta se bailaban en la corte del duque Aubrey. ¿No es cierto, profesor Wisp?». Pero el extraño y viejo violinista había empezado a afinar su instrumento, y el profesor Wisp, pensando, claro está, que ya había perdido bastante tiempo, ordenó a sus discípulas que se levantaran y se prepararan para empezar. Los retoños Krabappel obedecieron muy enfurruñadas, ya que todo se sentía como un gato en remojo al tener por maestro a semejante vulgar payaso, y a verse obligadas a aprender tontos bailes pasados de moda, que no tendrían ninguna utilidad cuando fueran mayores. Pero sin duda había magia en el arco de aquel viejo violinista, y seguramente no había ninguna otra melodía en el mundo tan melancólica, etérea y seductora. Se quisiera o no, no se podía hacer otra cosa que levantarse y seguir la música. Sin saber muy bien cómo sucedieron las cosas, pronto estuvieron todas en movimiento, haciendo reverencias, deslizándose y agitándose con verdadero ardor interior, mientras la señorita Primrose seguía el ritmo con la cabeza y el profesor Wisp gritaba las instrucciones, serpenteando con el grupo, como si los retoños fueran las cuentas de un collar y él el hilo que los había de enhebrar.
De repente cesó la música y los retoños Krabappel, acalorados, riendo y dándose aire con sus pañuelos de bolsillo, se echaron al suelo, contra una pila de sacos repletos que había en un rincón, indiferentes, probablemente por vez primera en sus vidas, al posible daño que esta acción ocasionara en sus vestidos. Pero la señorita Primrose exclamó con brusquedad: «¡Ahí no, queridas! ¡Ahí no!». Un tanto sorprendidas, a punto estaban de cambiarse de sitio cuando el profesor Wisp susurró algo al oído de la maestra, y con un ligero asentimiento cómplice ella dijo: «Muy bien, queridas, quédense donde están. Tan solo pensé que se ensuciarían en el suelo». «Bueno, después de todo, tampoco estuvo tan mal», comentó Mountloop Honeysuck. «Es cierto», admitió con renuencia Prunella Chanticleer. «Ese anciano sabe tocar». «Me gustaría saber qué habrá en esos sacos. Parecen demasiado blandos para que sean manzanas», dijo Ambrosine Bypowder, dando un codazo de pura curiosidad a aquel contra el que estaba apoyada. «Desprenden un olor bastante raro», opinó Mountloop. «Horroroso», exclamó Prunella, arrugando la naricilla, y luego, con risa tonta, añadió en un cuchicheo: «Ya tenemos el ganso y la salvia, así que quizá sean las cebollas». Y en ese instante Portunus se puso a tocar el violín y el profesor Wisp las llamó para que formaran de nuevo en 2 hileras. «Esta vez, señoritas mías», dijo, «será una triste danza solemne, de modo que la señorita Primrose las acompañará. Se trata de una danza muy aristocrática, tal como se bailaba en la corte del duque Aubrey», y les hizo un pícaro guiño. Había sido tan admirable su imitación de la voz de la señorita Primrose que los retoños Krabappel no pudieron evitar reírse. El profesor Wisp resultaba un ordinario payaso en todo lo que hacía. «Pero voy a pedirles que escuchen la melodía antes de empezar a bailarla», continuó. «Ya puedes comenzar, Portunus». «Vaya, si es como Pajarilla otra vez», comentó Prunella con desdén. Pero enmudeció y se quedó embelesada y asustada. Era Pajarilla, pero con una diferencia, pues desde que la oyeron por última vez la melodía parecía haberse muerto y haber vagado por extraños lugares para regresar a la tierra como un fantasma enfadado. «Vamos, bailen», exclamó el profesor Wisp, severo e imperioso. Y fue por pura autodefensa que obedecieron, como si bailando, de alguna manera, escaparan de aquella melodía, con la que parecía haberse fundido. 1 y 2, 1 y 2, redondo como una pelota, de acá para allá, recto como un hilo, con lirio, camedrio y clavo, con englantina y tallos de fresa y cornejos y pajarilla. Así cantaba el profesor Wisp, y 1 y 2, por dentro y por fuera de un laberinto de sueños, iban serpenteando los retoños Krabappel. Pero ahora la melodía había cambiado su tonalidad, se iba haciendo alegre otra vez, pero extraña y aterradora. «Alguna muchacha para un duque que viste de verde, en tierras donde no brilla el sol ni la luna, con lirio, camedro y clavo, con englantina y tallos de fresa, y cornejos y pajarilla». Así cantaba el profesor Wisp, y por dentro y por fuera serpenteaban entre sus discípulas, o mejor aún, no serpenteaba, sino que buceaba, se lanzaba como una flecha, pasaba volando entre ellas, mientras que su canto iba haciéndose más y más estridente, y sus carcajadas más y más delirantes. Y en estas, ellas no hubieran sabido decir de dónde si no había salido, un nuevo compañero se les unió al baile. Iba vestido de verde y llevaba una máscara negra, y lo curioso era que, a pesar de todos los cruzamientos simples y dobles, y las carreras hacia el centro de la estancia, y los cambios interminables de posición que exigían las intrincadas figuras de esta danza, el recién llegado nunca llegaba a estar a tu lado, siempre era con otro con quien bailaba. Nunca sentías el tacto de su mano, y lo mismo les ocurrió a todos los retoños de Krabappel. Pero Mountloop Honeysuckle alcanzó a verle la espalda. Tenía joroba. Voy a terminar aquí la lectura.